Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 2. Capítulo 10. Hablando de los resultados, Harold aprobó magníficamente el examen de inscripción. Eso era obvio ya que había enfrentado a más de 30 caballeros y los había derrotado mientras que él había estado casi completamente ileso. Dado que lidiar con movimientos que no se ajustaban al movimiento característico no sería nada si uno tuviera los reflejos y la capacidad física de Harold, en la segunda mitad, también se acostumbró a él y fue en la medida en que se sintió como si estuviera haciendo un trabajo monótono. Cuando se dio cuenta, incluso lo alto que había sentido en mucho tiempo había disminuido. Pero, aunque él pasó, también hubo problemas. Era el hecho de que, aunque era un asunto extremadamente difícil, una parte de la gente no podía sentir nada bueno con el recién llegado que había golpeado a sus superiores. El recién llegado llamado Harold, ¿eres tú? ¿Y qué? Dado que parece que tienes una gran actitud, pensamos en enseñarte cómo debe comportarse un novato. Es decir, lo que estaba tratando de decir era que, sin siquiera pasar 10 días después de su inscripción, las situaciones en las que peleaba con los caballeros veteranos cada vez que había algún momento, comenzaban a ocurrir. Está bien que caballeros jamás sea así, fueron los pensamientos francos de Harold. Incluso con ellos, que eran valientes y honorables cuando se los veía desde afuera, parecía que no todos y todas eran buenas personas. Dicho esto, al pensar cómo podían hacer tales cosas con tanta frialdad, cuando le preguntó a Sido al respecto, parecía que las peleas personales con armas o magia estaban prohibidas. Y también parecía que se impondría una pena considerablemente pesada si se rompía la prohibición. Por eso atacaron con sus propias manos. Y obviamente, atacaron a Harold apuntando cuando también estaba desarmado. Parecía hecho bajo el pretexto de un entrenamiento de combate desarmado y no de luchas personales sin armas. Después de lavar la ropa que se les asignó a los recién llegados y secarlos, frente a Harold, que regresaba al cuartel, había 4 caballeros veteranos hombro con hombro. Harold exhaló un suspiro abiertamente. A él no le importaba si esa actitud al contrario los instigaba aún más. Para ellos, sin importar lo que hiciera Harold, les pondría de los nervios. Si una persona es detestable, incluso su ropa es detestable, era un dicho que estaba bien dicho. Incluso si golpearan a Harold, probablemente aún serían incapaces de soportarlo. Si es así, no estaría bien simplemente ser golpeado. Si no podía evitar ser odiado, estaba bien si lo dejaba así. Hablando francamente, no tenía sentido hacerles compañía. Hubo una sola acción que Harold pudo elegir aquí. Doblando ambas rodillas un poco, dejó caer su centro de gravedad. Mirando la postura donde parecía que él se arrojaría sobre ellos incluso ahora, los 4 aumentaron su vigilancia, pero eso falló. Desatando la fuerza almacenada en sus piernas, la figura de Harold desapareció dejando atrás un sonido de zumbido que cortaba el aire. Debido a que sus visiones se estrecharon porque estaban demasiado concentrados en Harold a corta distancia, sus ojos no fueron capaces de mantenerse a esa velocidad. Como resultado, tardaron en reaccionar. Para cuando se dieron cuenta de que Harold había desaparecido, ya había pateado el muro de piedra presente en el lado derecho y había acelerado hacia el frente. Con esa acción que no tomó ni un solo segundo, dejó atrás a los 4 e instantáneamente abrió un espacio de más de 20 metros. Con esto, no había nada que los 4 pudieran hacer para alcanzarlo. Para cuando se dieron vuelta, la espalda de Harold ya se había vuelto distante. Ignorando el enojado, espera, que se podía oír desde atrás, se dirigió a un lugar concurrido. Porque si hubiera algunas personas, sería difícil incluso para ellos comenzar una disputa. Si solo lo dejara así, terminaría sin necesidad de asumirlo. En cualquier caso, si hay una gran cantidad de personas como esos tipos, entonces incluso Vincent no será pagado, Mientras se alejaba constantemente, Harold estaba pensando en esas cosas. Aunque Vincent era una persona que se convertiría en un poderoso enemigo en el juego, él mismo era una buena persona de corazón. Como ser humano, como caballero,
Su personalidad era ser siempre justo. Los caballeros son la espada del reino y también su escudo. Esa era su creencia, pero lo que Vincent estaba tratando de proteger no era solo el rey. Según él, un reino eran todos sus ciudadanos. Tomando prestado las líneas de la narración. Una nación existe solo por sus ciudadanos. Si no hay nación, entonces no hay necesidad de un rey. Por eso, liderar a la nación y crear un vínculo, medios, de paz para los ciudadanos es el deber del rey. En ese caso, para que ambas partes cumplan con sus propios deberes, nosotros los caballeros somos los que eliminamos las amenazas que los atacan y los que abren el futuro de la nación. Vincent fue un hombre que honró a la justicia, valoró la etiqueta, salvó a los débiles, recriminó a los que estaban equivocados y mató sin piedad a los que dañarían a los ciudadanos. Sin un error, él era justo. Y él fue lo suficientemente fuerte como para afirmar y poner en práctica esa rectitud. Aunque, también podría decirse que era así porque se había obligado a pensar que no sería así de otra manera. Como resultado, después de que Vincent se había mantenido fiel a sus creencias, había sido aplastado por sus propios ideales y su corazón se había roto. Aunque el tema se había desviado un poco, para decirlo simplemente, elegir a los demás en nombre del entrenamiento que se mantenía dentro de la orden de caballeros como una mala tradición, estaba muy lejos de los caballeros ideales y del estado de organización que Vincent deseaba. No había forma de que perdonara este tipo de cosas y probablemente lo erradicaría por completo una vez que se convirtiera en el capitán. Pensando, sería feliz si pudiera hacerlo lo más rápido posible, como si se tratara de los asuntos de otras personas, sin disminuir la velocidad, logró escapar. La hora ya era pasado el mediodía. Mientras pensaba en almorzar, devolvió el cesto de mimbre utilizado para lavar la ropa al cuartel y se dirigió hacia el gran comedor. Si estuviera allí, ya que habría muchas personas en este periodo de tiempo, no tratarían abiertamente de discutir con él. Este era un tema completamente divagante, pero los platos en el menú básico en la gran sala de reunión eran gratuitos. En el caso de los platos de alta calidad o cuando se complementó un menú lateral, generaría algo de dinero, pero no era una cantidad considerable. Como las comidas no eran ni demasiado ni mucho menos, Harold, que no era exigente, ordenó inocentemente el menú básico y se sentó rápidamente en un asiento vacío. Y, naturalmente, estaba comiendo solo. Harold, que con frecuencia se peleaba, obviamente fue evitado por sus superiores y también por los otros recién llegados. Aunque se llamaban recién llegados, sin duda había algún tipo de muro debido a la diferencia en el tiempo y las circunstancias cuando se habían unido, pero la razón principal era que Harold quedaría atrapado en una pelea cada vez. Como temían involucrarse si estaban con él, no podía evitarse que dudaran en acercarse a él. Hoy frunces el ceño, Harold. Dicho esto, siempre había excepciones sin importar la situación. Había un hombre sentado en el asiento vacío al lado de él. Era Sido. Y como si estuvieran dirigidos por él, Robinson y Aileen se sentaron frente a Harold. ¿Qué deseas?, dijo Harold. Dado que había un joven triste que estaba comiendo solo, el senpai cuyo corazón estaba dolorido pensó en compartir la mesa con él. Eso es un favor innecesario. En primer lugar, incluso tú no tienes buenos amigos, ¿verdad? No te he visto con nadie más que estos tipos. No seas ridículo. No soy Robin. Me gustaría que no dijeras algo que no puedo negar. Al ser golpeado de repente por una bala perdida, Robinson se deprimió. Esa figura de él mezclando su sopa con una cuchara mientras encorvaba sus hombros era como un niño tímido. Al encontrarse con él con frecuencia desde que llegó aquí, incluso Harold había entendido que el joven con esta cara y gran estatura llamada Robinson, contrariamente a su apariencia, era tímido y delicado, y además tenía un temperamento tranquilo. Su apariencia y su interior eran completamente opuestos. Y entonces, no había necesidad de temerle, pero aún así tomaría un tiempo acostumbrarse completamente a él. Si apareciera repentinamente en su visión, Harold se congelaría por reflejo. Por cierto, te has vuelto muy popular. Debe ser difícil mantener la compañía de personas mayores. Sido bajó su tono un poco y dijo eso. Parecía que también había personas que no pensaban bien acerca de Harold en su entorno.
Viendo cómo interactuaba de una manera amistosa como este sin ser influenciado por ellos, mostró que Sido era una buena persona. Incluso Robinson y Aileen miraban a Harold con sus ojos llenos de preocupación. Ciertamente. En este momento, estoy rodeado de chicos problemáticos, dijo Harold. Si puedes decir eso, parece que estás bien. Sin siquiera hacer una mueca desagradable ante esas duras palabras, Sido se rió a carcajadas. En contraste con eso, Aileen exhaló un suspiro. Qué pena, no eres adorable en una medida increíble. Si eres así, no podrás hacer amigos ni encontrar un amante. Bujaja. Dices amante, pero eres la última persona que debería decir eso. ¿Dijiste algo? ¿Sido? Antes de que Sido pudiera terminar su frase, la izquierda de Aileen estalló. Lo que capturó ese puño fue la cara de Sido. Sido, que había pedido el puño que se había balanceado sin piedad, tenía una línea roja saliendo de su nariz. Ja, por desgracia, no necesito esas cosas, dijo Harold. Bueno, eso es correcto. En el momento en que respondió a Aileen, que estaba emitiendo un aire intimidatorio, apareciendo de la nada, Cody puso su mano sobre el hombro derecho de Harold. Esa cara tenía su débil sonrisa habitual. Tal vez porque los otros tres estaban acostumbrados a que apareciera de esta manera, no mostraron ninguna gran reacción. Aunque incluso Harold no era muy diferente de ellos en la superficie, internamente, su corazón latía con fuerza. Ya que Harold Kun ya tiene una novia. No hay necesidad de que él haga una novia ahora, ¿cierto? Sin siquiera una advertencia especial, Cody arrojó una bomba casualmente. Debido a que estaba completamente sorprendido, Harold no pudo reaccionar de inmediato. Por el contrario, cometió un error fatal. ¿Por qué sabes eso? Él terminó haciendo esa pregunta. Con esto, se hizo como si estuviera afirmando que la declaración de Cody era cierta. Mientras se limpiaba torpemente el líquido rojo que caía de su nariz con sus muñecas, Sido agarró el hombro izquierdo abierto de Harold. Vamos a escucharlo en detalle, Harold. ¿Parece que tienes una novia? Bien, bien. Agraciada y elegante, una chica muy encantadora a quien las palabras refinada joven dama se adaptan perfectamente. Hacia la pregunta formulada por Sido, que se estaba acercando, por alguna razón, el que respondió fue Cody. Aunque eso también era irritante, más que nada, el problema era la forma en que hablaba, como si él supiera claramente sobre Erika. Oí, ¿por qué sabes sobre ella? Su, ¿acabas de decir? A esa edad, ya estás actuando como un marido. ¡Ey! No grites, es molesto. Bueno, entonces, volveré a mi trabajo. Ustedes, mantengan el clamor dentro de los límites. Mientras estaba teniendo dificultades para arrancar a Sido, quien se aferraba a él preguntando por los detalles, la fuente que invitó al clamor se fue mientras agitaba lánguidamente la mano. Pero no había forma de que este lugar se calmara solo con eso, y él estaba atascado tratando con Sido, que gritaba, estaría bien si fuera una novia, pero una prometida, y una sorprendida Aileen que estaba diciendo, perder ante un hombre más joven, y eso también, a alguien que es tan insociable como este. Robinson no estaba más que aturdido tratando de apaciguar a los dos que estaban así. Era un mediodía bastante ruidoso. Más de la mitad de los miembros vivían dentro de los cuarteles que salpicaban las oficinas centrales de la Orden de Caballería. Como regla general, hasta unos pocos años después de la inscripción, estaban en una condición apretada con 6 personas en una habitación, pero el tratamiento cambiaría gradualmente según los años de servicio o la promoción, ya que se convertiría en 3 en una habitación o 2 en habitación. Por otro lado, las personas que tenían una familia podían vivir en su propia casa, y si uno cumplía con los criterios establecidos, sería posible que se mudaran del cuartel, aunque estuvieran solteros. Lo único que era absoluto era que era una necesidad para uno vivir en el cuartel con otros durante un mínimo de 4 años desde la inscripción. Siendo ese el caso, si uno se convirtiera en el vicecapitán de la Orden de Caballeros, se les daría una habitación completamente privada. Precisamente, se les otorgaría una oficina exclusiva que actuaría como un establecimiento conjunto de su residencia, estudio y sala de recepción.
En lo que a Vincent se refería, era algo que era demasiado para él, pero un espacio donde uno podía vivir sin importarle la gente de los alrededores era algo muy apreciado. Por eso, cuando Coady, que era un viejo amigo, entró en este lugar, su habitual actitud relajada empeoró. Dado que la necesidad de tener en cuenta la posición de cada uno desapareció por completo. Incluso ahora, había ocupado completamente el sofá de 3 plazas en la sala de recepción tumbado boca arriba. Tenía las rodillas levantadas y las piernas cruzadas, y mientras usaba el brazo izquierdo como almohada, continuó leyendo un informe que tenía en la mano derecha mientras daba vuelta hábilmente las páginas con una sola mano. Desde hace aproximadamente 3 años, solicitó y participó en las expediciones de subyugación, El informe en la mano de Coady contenía toda la información sobre Harold. Pero todavía estaba limitado a la información que se podía obtener del exterior. La razón por la que él sabía acerca de Erika también se debía al hecho de que, en un informe de investigación anterior, ella había sido nombrada su prometida e incluso su retrato había sido colocado. Eso también era una parte de la información que Vincent había pedido que se reuniera con respecto a Harold. Después de revisarlo, Coady se levantó y le preguntó a Vincent, el que le había dado esto, cuáles habían sido sus verdaderas intenciones. Entonces, ¿qué me estás diciendo que haga al hacerme leer esto? Pronto, pondré a Harold en tu escuadrón. Estoy compartiendo esta información debido a eso. Oí, todavía no ha pasado ni un mes desde que Harold se inscribió, ¿o sí? Normalmente, el alistamiento es solo después de pasar por el currículum de entrenamiento básico, ¿verdad? He juzgado que es innecesario. Por las dudas, le pediré que haga el examen final del plan de estudios básico, pero si es él, probablemente esté bien. Eso es, bueno, tienes razón. Pero, aún así, es una excepción entre las excepciones. Harold es excepcional. Debido a eso, no hay necesidad de cumplir con la norma y se debe impartir una capacitación adecuada. En primer lugar, dado que se ha inscrito a la edad de tan solo 13 años y como la persona más joven en la historia no importa lo que se haga, no cambiará el hecho de que él atraerá la atención. ¿Lo que se llama seguir la experiencia? Pero él se destacará. Más que en la actualidad. Es por eso por lo que quiero que te conviertas en su rompevientos. Por un momento, ambas miradas chocaron. Pero incluso eso no duró mucho, y Coady, que fue el primero en evitar su mirada, exhaló un largo suspiro. Entiendo lo que dices, la razón superficial. Lo has visto a través de mi pensamiento, No es particularmente en esa medida. Pero si fuera solo por esa razón, no habría necesidad de hacer tanto, ¿verdad? Al decir eso, arrojó el informe en su mano derecha sobre el escritorio. El punto de Coady era racional. Y desde el principio, Vincent no tenía intenciones de ocultar su plan a Coady. Fue solo una conversación por cuestiones de orden hasta ahora, y el verdadero problema era de aquí en adelante. Oye, Coady, mirando la forma en que Harold luchó durante el examen de inscripción, ¿qué pensaste? Debo decir que, imposible, fue lo que sentí. No importa que, él pudiendo moverse de esa manera, donde las contramedidas contra la orden de caballeros se optimizaron lo suficiente como para que se realizara convenientemente, estaba fuera de mis expectativas. Parecía que él también había tenido la misma duda que Vincent. Así de inexplicables eran los movimientos que Harold había demostrado. Incluso estoy de acuerdo. Hay una necesidad de investigar donde aprendió un estilo de lucha así. Pero Harold es un noble de pleno derecho, ¿sabes? También es una de esas facciones de sangre pura que son raras en estos días. Al ver a través de los pensamientos de Vincent, donde tenía temores de que Harold tuviera conexiones con organizaciones que eran hostiles hacia esta nación, Coady habló como diciéndole que se calmara. Como resultado, podría haber matado a la familia de un sirviente. No puedo negar eso. Pero había cosas como que se había herido por proteger a los soldados, así que no puede simplemente juzgarlo así, ¿verdad? Por el bien de asegurarse de eso también es otra razón para su alistamiento inmediato. Es necesario verificar sus antecedentes y personalidad. Estos son trabajos que solo puedo pedirte. En otras palabras, quieres que lo vigile, Dudo que haya una necesidad de hacer las cosas en tal medida, aunque
No puedo creer imprudentemente en él solo porque es un noble. Lo hemos experimentado de primera mano hace 10 años con la traición de Nohaik. Hacia las palabras de Vincent, Coody no pudo evitar quedarse en silencio. Ni siquiera quería recordarlo, la traición de quien fue incluso llamado como confidente del rey, Callum Nohaik. Callum, quien también había sido el jefe de la histórica casa Nohaik, había filtrado información altamente clasificada y había recibido una gran cantidad de dinero de la compañía con la que había estado coludiendo. Incluso los dedos de ambas manos no eran suficientes para contar sus cargos. Y entre ellos, también se había incluido la filtración de información sobre la Orden de Caballeros del Santo Rey. Callum, que había sido encarcelado, no había dado un testimonio con respecto al incidente y se había suicidado golpeándose la cabeza varias veces contra la pared. Como resultado, el incidente había terminado con la compañía con la que se había confabulado con la penalización, e incluso hasta ahora, no habían sido capaces de comprender adecuadamente dónde y qué parte de la información clasificada se había filtrado. La traición y la muerte de Callum habían tenido un impacto mayor que el daño sufrido por la nación porque, comenzando por el rey, había obtenido la confianza de sus colegas e incluso de las masas. Además, no pensé que ese incidente se hubiera resuelto. La herencia negativa que dejó atrás, las personas que conspiraron con Nohaik en aquellos días, todavía acechan detrás del centro de la nación. Si vas a llegar a este punto, parece como si hubieras captado algo. Y entonces, ¿estás diciendo que estos tipos podrían estar detrás de Harold, eh? O bien, también podría existir la posibilidad de que haya un tercero que haya obtenido la información filtrada por Nohaik, pero, en cualquier caso, solo podemos especular. Lo siento por ti, Harold. Pero aún. Entendido. Bien, lo haré. Las palabras, tengo que dudar de él, fueron sobrescritas por Coody. Lo siento. Dijo Vincent. ¿Por qué te disculpas aquí? Está bien decir gracias o algo así. Eres demasiado serio, mucho más de lo requerido. Porque el tipo que siempre estuvo a mi lado no hizo más que holgazanear. También podría haberme vuelto serio por su porción. Incluso ahora, si cambiara de opinión un poco, sería útil. Oh, me duelen los oídos. Para. Coody encorvó los hombros, se puso de pie y salió de la sala de recepción con prisa. Mirando la puerta, que había sido cerrada con un chasquido, que parecía haber sido superpuesta por la espalda de su viejo amigo, aunque sabía que no llegaría, Vincent expresó una palabra de gratitud. Solo un gracias. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.